Danilo ya tiene su vuelta en contra del penco. Definitivamente Gonzalo Castillo debe estar con ojo avisor, debe estar bien, bien moca, como dicen por ahí. Y yo creo que la única forma, de acuerdo a lo que ha declarado el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, es que a él lo podría salvar solamente el endoso de la embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, hacia su candidatura. Seguir haciéndolo porque se está notando como un cierto, digamos que un, no favoritismo, pero digamos una cierta complacencia, por así decirlo, con el penco. Tú no has visto fotos de ella con Francisco Javier García, por ejemplo. Tú no has visto. No hay fotos. No hay visitas que yo sepa de ella a Francisco Javier García. Entonces, lo que ha anunciado el señor Johnny Pujol, secretario del PLD, es que la consulta que se hará el 18 de octubre es eso, una consulta para saber cuáles son los niveles de simpatía dentro del PLD y según su soflama, la gente, las bases necesitan saber eso. Necesitan saber cómo están posicionados los principales aspirantes presidenciales del PLD. Y diciendo que es una organización plenamente democrática y que así lo demuestran las numerosas aspiraciones presidenciales que han surgido dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Todo muy lindo, pero hay que recordar que en el año 2019, precisamente, irónicamente, se instituye al penco como el rival de Leonel Fernández dentro del PLD por un proceso similar, una encuesta, donde supuestamente el señor Gonzalo Castillo no había sido el privilegiado, sino que el más popular era, de acuerdo a ciertas versiones, ¿no? Francisco Domínguez Brito, y que declinó, fue casi forzado a declinar en favor de Gonzalo Castillo, que era el que Danilo quería en ese entonces. Ahora, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el penco Gonzalo Castillo ha tenido un, un trajinar, una trayectoria muy propia. La gente piensa que él sigue siendo un instrumento, un muñeco vudú de Danilo Medina, pero no es así. Hemos dicho que desde que sale el PLD del poder en el año 2020, Gonzalo tuvo que hacer su diligencia. Tuvo que hacer su diligencia por el método del gobierno de perseguir la corrupción, solamente del gobierno de Danilo Medina, por supuesto, y no de su aliado tácito, el Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y entonces él tuvo que hacer su diligencia, tuvo que cuidarse, tuvo que rascarse con sus propias uñas, evitando o aminorando el peso legal de las persecuciones, pero también usando sus estructuras políticas que ya las tiene hace rato y las pudo acumular de forma prestada, como usted quiera, pero supo quedarse con ellas o con los remanentes de esa estructura, esa maquinaria que lo apoyó y que aún perdiendo sacó un 38%, que no es nada despreciable. En el año 2020, con todo en contra, o el PLD, porque hay que decirlo así, tenían el poder, pero aún así sacaron un 38%, teniendo todo el descrédito del mundo. Entonces, Gonzalo Castillo presta sus estructuras a una candidatura de Abel Martínez. Un Abel Martínez que lo ha dejado, no ha dejado ahí, lo ha dicho. No menciona directamente
a los responsables, pero sí ha dicho que él fue básicamente objeto de una suerte de encerrona en sus aspiraciones presidenciales y que no lo apoyaron a la hora decisiva. ¿Y quién no lo apoyó a la hora decisiva? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? De apoyarlo hasta cierto punto y dejarlo ahí. Que se pasme el candidato o el presidente de esa organización, que es Danilo Medina. Entonces, al venir con esto de una encuesta y de no contar verdaderamente con un proceso de elecciones primarias donde la base participe, donde la dirigencia en pleno y totalmente y de una forma verdaderamente democrática pueda participar, pues eso definitivamente que va a perjudicar las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Que, de acuerdo a los números que se tienen acceso, que no son esas encuestas que salen por ahí publicadas, sino las verdaderas seguimientos, el que está posicionado ahora mismo y tiene el favor de las bases es Gonzalo Castillo, no Francisco Javier García. Todo indica que con esta declaración del señor Johnny Pujols, secretario general del PLD, sobre la reiteración de un proceso que no es una elección, sino una encuesta, y que esa sería la metodología por la que ellos van a guiarse para entronizar a su candidato presidencial, pues oyó la tiradera de puya que hizo el señor Francisco Javier García en El Sol de la Mañana. Porque entre el elogio a Leonel Fernández y entre eso que dejó entrever de que no aceptaría un escenario similar al que fue escogido, en el que fue escogido el penco, pues parece que lo oyeron y dijeron, sí, mira, este proceso se va a repetir, pero no para el penco. Se va a repetir el método, pero va a ser para ti. Pareciera que están ahí escuchando al señor Francisco Javier García. Y vamos a ver qué pasará en los próximos días, en las próximas horas, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con un proceso que no beneficia al que está en primer lugar, que tiene favor de la base. Ojalá que ese mecanismo no se copie entonces en otra organización, que sería el PRM. Porque de acuerdo a la voz de canto de sirena, no, que está uno arriba y que está ganado y los otros se embromaron. Y vamos a hacer esto, un método de encuesta y ya, vamos a hacerlo. O sea, eso no es un método democrático, definitivamente. Y yo repito, al penco solo lo seguirá salvando y le seguirá garantizando su nominación a la candidatura presidencial Donald Trump y su capítulo en República Dominicana, que es la embajadora. Yo no entiendo cómo estos partidos políticos pueden estar actuando, y así a la clara, ¿ah? Actuando en contra del sistema democrático. Es decir, todas las medidas que van tomando son contrarias al sistema democrático. Yo creo que la población tiene que fijarse en eso. Si en sus políticas internas, pues laceran los procesos democráticos, imagínense qué van a hacer cuando lleguen al poder. Porque, oye, este asunto de encuestas secretas, es una primaria. Que compita quien quiera pues ser candidato ahí y que lleguen a una primaria y donde las bases pues puedan votar y punto, ya, eso es. Y todo este asunto previo de que encuesta, que vamos, el que tenga para ver quién tiene más simpatía, ¿qué es eso? ¿Qué busca eso? Fíjense cómo la Junta Central Electoral pues dice ya, prohibido las encuestas.
Y sin embargo, el PLD viene y anuncia este asunto. Bueno, sí, vamos a hacer una encuesta el 18 de octubre, pero no, Junta Central Electoral, no es que vamos a elegir nuestro candidato por ese método, no. Es una encuesta interna para nosotros ver qué busca eso, viejo. Y a quién le conviene eso en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo tengo muy claro y es una opinión muy personal. Eso es una iniciativa, debe ser una iniciativa del presidente de ese partido, Danilo Medina, porque ya tú lo dijiste, está el presidente allí. ¿Quién fue que se inventó esa vaina? De una encuesta interna para saber quién es el que cuenta con la mayoría de simpatizantes dentro de la base del PLD, descartando las primarias, que es el verdadero ejercicio democrático. Fue Danilo Medina en ese entonces. Y lo hizo sencillamente para garantizarse el candidato que él escogió, que fue, paradójicamente, el Penco, que ahora, como tú dices, le va a dar con esa misma, que lo benefició en un momento. Y, y no podemos olvidar eso. Es una historia muy reciente. Los propios compañeros de Danilo Medina salieron a denunciar ese acto. ¿Ustedes nos recuerdan las declaraciones del difunto Reinaldo Pared Pérez. de Reinaldo Pared? ¿No lo recuerdan? O del propio señor este que salió ahora como, según Danilo Medina, como una rata. Domínguez Brito. No, Domingo Vito no. Ah, tú dices cosas. Francisco. No, No, ¿cuál otro que oye, tú dices? Dios Ni me mío. acuerdo. Una rata. Una rata. Lo llamó Danilo Medina, una rata. Entonces, no, eso están saliendo las ratas. Ah, ¿Eh? tú dices que fue candidato a alcalde. Ex ministro de Educación. Ah, Amarante. Amarante. Por Amarante, Dios. Amarante. Dios mío. Y no, todos estaban ¿Eh? molestos. Todos, porque ese era Pues aspirante. bien. Entonces, vamos a ver. Esto se da. Como dice el secretario de ese partido del PLD, que por cierto, un secretario muy conveniente para Danilo Medina, que fue quien lo puso allí. No me imaginaría yo a Charlie Mariotti anunciando este asunto con la hijo de que le hizo Danilo Medina a Charlie Mariotti cuando le dijo, cuando agarró a Charlie Mariotti, ¿te acuerdas, no? Vamos Y a dijo, renunciar a los vamos dos. a renunciar a los dos, que la base tan regada, quieren cabeza. Vamos a renunciar los dos. Y pone a Charlie Mariotti a decir, señores, no se preocupen, guarden la guillotina, Danilo y yo vamos a renunciar. Bajaron las aguas Vete tú. y ahí se quedó Danilo Medina como presidente por Fue como el cuento de, ¿cómo es? De los ladrones que, Ya dicen lo- que van a robar. ¿Tú te acuerdas? Que mete la mano ahí, ¡pam! Y el tipo lo está esperando, le da un batazo en la mano. Y Sí. dice, ve tú ahora que ya yo tengo lo mío aquí. Bien. Y es del otro y le dan en la boca. Ahora ves tú que me da risa. Entonces ya ahí ponen a un joven como secretario, ¿verdad? De ese partido que va a decir, que va a hacer todo lo que el presidente dueño de ese partido, Danilo Medina, que lo secuestró, pues diga. Charlie Mariotti, para los que dicen, no, Charlie Mariotti, no, eso no, él no se molestó por eso, no, ahí está apoyando al penco, Charlie Mariotti. Mm, Ahí está apoyando al penco. Entonces, claro, esto, el 18 de octubre, cuando ellos consulten quién es que tiene más simpatía, lo que están buscando, por supuesto, es crear un candidato, la percepción de que este es el favorito. Y yo no creo que vaya a ser el penco, ¿ah? Yo no creo. Entonces, estarían copiando la misma fórmula de David Collado, ¿no? La misma fórmula de David Collado, que es crear un favorito antes de cualquier primaria. Y que tú sabes que eso tiene un efecto. Tiene un efecto, primero, por lo que se llama el voto útil. Porque la gente vota por el que, bueno, es el que va a ganar. Bueno, yo voto por ese. Y eso es un fenómeno que no pasa no solamente en las elecciones generales, sino también en las elecciones internas de cada partido. Ese es el que va a ganar, pues yo voto por ese.
Es un fenómeno que se da. Pero también otro fenómeno importante, que esto creo que es una de las principales razones, es que cuando el partido diga, bueno, mira, este es el... Increíble, señora. Que el partido diga, no, este es el candidato que más simpatizante tiene dentro de nuestras bases. ¿A quién tú crees que le va a llegar el dinero del financiamiento? A los otros candidatos que están por debajo de ese, supuestamente una encuesta interna. No, le va a llegar al que la encuesta diga que este es el que más simpatizantes tiene. Es todo un despropósito. O sea, es decir, es un atentado al sistema democrático. Literalmente, viejo. Literalmente. Además, habría que ver cómo esto lo toma la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral puede decir, hey, no, prohibido esa vaina. Ustedes lo que están es tratando de evadir la ley, que ya nosotros dijimos, no encuestas. Bueno, Domínguez Brito hizo una consulta. Por eso te pregunté lo de Rata, porque Domínguez Brito hizo una consulta, le pidió una opinión a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral dijo que eso no está, que eso contraviene las leyes, la misma ley electoral, o sea, la contraviene. Entonces, yo vi reacciones de gente que están sindicados, no que sindicados, no, trabajan para las aspiraciones de Francisco Javier García atacando a Domínguez Brito. Y si están atacando a Domínguez Brito, quiere decir que están en sintonía con este método. Entonces, por eso digo, habla Francisco Javier García, precisamente en el Sol de la Mañana, y ahí mismo, ahora responde, no, esto se va a mantener. Porque sabe que el ánimo social y el momento, porque hay que decirlo, el alivio que ha tenido el PLD debido a la mala imagen del gobierno, el alivio que ha tenido no se le ha canalizado, no se ha personalizado en Francisco Javier, sino en Gonzalo Castillo. Ese es el tema. Así que Gonzalo, atento, porque es por ti que van ahora. Y tengan en cuenta algo, señores. No puede ser Gonzalo Castillo el candidato de Danilo Medina. No lo puede ser. Y una de las pruebas es que la Washington ha dado muestras muy claras de apoyo a Gonzalo Castillo. Y Washington no quiere, o la administración de Donald Trump, no quiere nada que ver, no quiere nada con Danilo Medina. Porque Danilo Medina, recuerden ustedes, fue presidente en los tiempos de la administración Trump, donde la administración Trump pues tenía una política de comercio, prácticamente una guerra fría con China. Y Danilo Medina era un aliado de China. Danilo Medina hizo algo que realmente fue impensable. Sacar a Taiwán de aquí para restablecer relaciones diplomáticas con China. Eso fue prácticamente una declaración de guerra a la administración de Donald Trump. Lo hizo Danilo Medina. Yo no creo que Donald Trump ahora pues vaya a apoyar un candidato de Danilo Medina. Entonces, una de las muestras de esa división que hay entre Danilo Medina y el Penco es ese apoyo claro de la administración de Donald Trump. Porque hay mucha gente que todavía piensa, no, pero que el Penco es un hombre de Danilo. No, señores. Eso se rompió desde aquella vez. Totalmente. La quinta pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.